En un rato nada más va a haber una cadena nacional, ¿eh? La Presidenta de la Nación aparentemente se va a referir al tema ONU, tema que hablamos nosotros, a la resolución de la ONU sobre tema fondos buitre, ¿eh? Alrededor de las 8 de la noche va a haber cadena nacional. Nosotros ahora nos metemos en la provincia de Buenos Aires, su realidad con Franco Laporta, que es secretario de Servicios Públicos de la provincia. Franco, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, gracias, Julio. ¿Todo tranquilo? Recién tranquilo. Yo lo veía a Cristian Romero hablando del tránsito, ¿no? Y hablando de... Y tuvimos además el caso Trasán, tuvimos muchas noticias últimamente sobre el tema tránsito. El área de rutas, construcción de rutas y mantenimiento de rutas, corresponde a su área, ¿no, Franco? Sí, yo tengo en mi área la autopista Buenos Aires-La Plata, concretamente, y a la brevedad vamos a tener la ruta 6, fue una ruta que se terminó en esta gestión, la terminó Daniel Scioli. Y después, bueno, la complejidad del tránsito cada vez es más creciente, porque cada vez hay más autos en la calle, cada vez se producen más autos en la Argentina, que eso es un buen síntoma, pero al mismo tiempo también va generando todo un gran desafío en términos de cómo se controla el flujo del tránsito, sobre todo en la entrada y salida de la ciudad de Buenos Aires, que hay un nivel muy conflictivo. ¿Pero por qué hay tantos accidentes? Hoy bueno, tuvimos un accidente gravísimo en la Panamericana, un camión se llevó puesto como 10 autos, es un desastre. Son múltiples los factores. Primero, el respeto a las normas de tránsito, ese es un tema. Segundo, la conciencia con la que se maneja en términos del respeto al prójimo que está manejando otro vehículo. Lamentablemente en la Argentina se está haciendo con poca conciencia. El tema de la entrada de camiones a la ciudad, ¿cómo lo ve usted? Porque ahí hay diferentes posiciones. Bueno, ahí tenemos que hablar ya de un diseño más importante en términos de cómo debería ser la Argentina y sobre todo la ciudad de Buenos Aires, porque el ingreso de camiones tiene que ver con el puerto, fundamentalmente, y la Argentina tiene que empezar a emigrar en términos de estibaje de cargas y de transbordo de mercaderías pero hacia el exterior. Tanto, Franco, no se puede prohibir mientras tanto, por ejemplo, hay un... En horas pico, digo yo. Sí. Bueno, se puede hacer una normativa para tratar de evitar que pasen determinados días, como está, por ejemplo, en un momento Randazzo los fines de semana. Lo pensó, lo discutieron en su momento. Fíjese que hay un tema muy importante que es, por ejemplo, el Puerto de La Plata, que está prácticamente con poca actividad y podría ser un puerto que sustituya en muchas cuestiones a la confluencia de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Es un puerto de nivel internacional que permite un nivel de porte importante y que con el tiempo va a tener que ser un modelo de sustitución del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en algún tipo de incidencia en términos de lo que está pasando hoy con la Ciudad de Buenos Aires, porque si no, cada vez el transporte va a ser más fluido hacia la ciudad. Y después puede haber normativas, pero el tema es que restringir en determinados horarios y determinados días también te genera el inconveniente que los días que se habilita terminan siendo más importante todavía, ¿no? Algo muy brevemente, sigo una nota. Yo he sido un eterno usuario y he padecido mucho la ruta 6. El tránsito. La ruta 6. Desde hace un tiempo, cada vez que subo la ruta 6, digo, al fin, impecable. Es el cuarto anillo de circunvalación. Me he quejado mucho de la ruta 6, ahora debo agradecerlo. Sí, la verdad que ha sido un desafío interesante de Daniel Scioli, que lo ha llevado adelante, son 183 kilómetros, que unifican claramente el puerto de Zárate Campana con el puerto de La Plata, por eso yo hice mención al tema del puerto. ¿De dónde va la ruta 6? A ver. Desde el puerto de Zárate Campana hacia el puerto de La Plata. Sin pasar por Buenos Aires. Sin pasar por Buenos Aires. El que viene del norte al sur. Que es un elemento muy interesante en términos de... Querés zafar de Buenos Aires, ir tranquilo, una ruta que ahora está bien, anda por ruta 6. Pero no pisás ninguna ciudad, es espectacular, ¿no? Y por supuesto hay que hacer mucho más, ¿no? Porque la Argentina va creciendo, la ciudad de Buenos Aires termina siendo un polo de atracción muy importante y me parece que toda la extensión de la geografía bonaerense hay que aprovecharla en términos de diseñar un modelo de flujo del tránsito diferente al que tenemos hoy. Sí, sin duda. Yo el otro día volví a Buenos Aires un domingo por la autopista Ezeiza Cañuelas, por ejemplo. Cuando llegás a la ciudad de Buenos Aires en la bajada y agarrás Richeri y demás, es un lío el tránsito, no hay forma, ¿eh? Te comes una mansadora. Ahora se ha alivianado mucho, pero nosotros hicimos todo un desarrollo importante también en la autopista Buenos Aires-La Plata. Y antes, cuando la autopista tenía 2 carriles y no tenía la tecnología que tiene hoy, era impresionante el embotellamiento de tránsito. El problema de la autopista Buenos Aires-La Plata es que tiene un problema serio de, como otras rutas, tiene un problema serio de niebla, ¿no? ¿Eso había forma de evitarlo o es algo que no puedes zafar de la niebla? Es un proceso natural que tiene que ver con las cuencas que cruzan la autopista y claro, cuando el clima da para la niebla es conflictivo eso. Lo único que podemos hacer, que lo estamos haciendo, es poner señalización, advertir a los viajantes de ese tipo de problemática y por supuesto
la conciencia de disminuir la velocidad al mínimo para poder transitar, ¿no? Franco, de todos los servicios públicos en tu órbita, ¿de cuál estás orgulloso por los avances y cuál te parece que al que más le falta? Bueno, la autopista ha sido un desafío importante. El tema de la energía en términos de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que no es el conurbano bonaerense, sino que es el interior de la provincia y las grandes ciudades. La verdad que hemos mejorado muchísimo y hemos pasado muchos desafíos después de diciembre del 2013, que fue cuando se creó esta secretaría, y hemos logrado que en el 2014 y lo que va del 2015 no se corte la luz, que es un tema interesante, ni en Mar del Plata, en el interior de la en el interior y en las grandes ciudades del interior también. Ustedes están encargados de la generación. Además del alumbrado de la generación, también de la generación del transporte y de la distribución en jurisdicción provincia de Buenos Aires, que no es la jurisdicción del conurbano bonaerense que tiene de norte y de sur, sino es todo el interior de la provincia, que es muy importante en términos de la geografía y también en términos de la cantidad. En la costa siempre hubo problemas, tradicionalmente, ¿no? Eran zonas delicadas porque llegaba mucha gente en verano y no aguantaba la red. Todos los argentinos van a la costa, pero claro, si vos habrás visto que en el verano del 2014 y en el verano del 2015, por ejemplo en Mar del Plata, que es el símbolo más importante, e inclusive en parte del 2013 no se cortó la luz en Mar del Plata. Eso es un símbolo interesante. Otro tema importante que hemos llevado adelante desde la Secretaría fue la implementación de equipamiento de energías renovables, como por ejemplo el primer parque solar en San Borombón, en Bransen, el primer biodigestor en Chascomús, el primer sistema de generación de energía eólica y solar en Tandil, y estamos construyendo dos más, uno en el Camino del Buen Aire, que también es otra autopista que se está renovando a nuevo. Le estamos poniendo también centro de monitoreo, cámaras de biovigilancia, tecnología de LED, innovación de información a los viajantes y además un parque eólico y solar en el medio, y otro que estamos haciendo en San Nicolás. Y te diría qué es lo que faltaría para ampliar todo lo que tiene que ver con la red de aguas y de cloaca en la provincia de Buenos Aires, que se ha hecho mucho. Sí, hay distritos a los que, pero que la todavía mayor cantidad de gente le falta todavía las cloacas. Sobre todo el segundo cordón del conurbano bonaerense, el tercer cordón y alguna parte del interior, todavía nos falta seguir innovando y ampliando el servicio ese que es tan esencial, que tiene que ver además con el modelo sanitario. O sea, la gente que tiene cloacas y agua potable tiene más prevención sanitaria. Sí, en el verano, por ejemplo, el tema, yo he vivido mucho tiempo en Tigre, he sufrido terribles problemas de suministro de agua en el verano, por ejemplo. Sí. Quedamos sin agua directamente. Exactamente. Pero días y días, todos los barrios, ahí no se discrimina el barrio cerrado o un barrio humilde, todos sufren el mismo problema, ¿no? Por supuesto, para algunos es mucho peor. Sí, y ahora con la planta que se ha llevado adelante en Tigre, ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que cada vez la demanda es mayor y acá también hay que llamar a la conciencia, ¿no? ¿Sabés cuánto se consume por litro por día en los países limítrofes? 180 litros por persona por día. En la Argentina se consumen 500 litros por día. Algo se pierde en la calle, mucho se derrocha en cada uno de los hogares y por supuesto el resto se consume. Porque en la Argentina todavía no tenemos conciencia de que el agua es un recurso agotable. Sí, escaso. Exactamente, muy escaso. Porque el agua dulce en el planeta es una mínima parte. Y nosotros no tenemos conciencia de eso como sí lo tienen. Pero en la realidad, los europeos. La valorás cuando te falta. A mí me pasaba en Tigre, venía un amigo mío a ducharse en mi casa y yo lo quería matar porque me estaba charlando, prendía la ducha, charlaba, qué sé yo. No, pero flaco, acá prendés la ducha, te bañás y salís. Así que desde los medios de comunicación siempre es importante llamar a la reflexión del uso de los recursos naturales y los servicios públicos porque es algo esencial para la vida cotidiana y además para preservar el medio ambiente. Desgraciadamente cuando falta es cuando aprendes a cuidarlo. No debería ser así. No debería ser así. Muchas gracias, Franco, por haber venido. Franco Laporta además es candidato a intendente de San Miguel. Exactamente. Estamos trabajando también en lo propio en San Miguel con este tipo de temáticas que son muy parecidas a distintos municipios de la provincia. Gracias. Señores, vamos a una pausa, volvemos enseguida, acuérdense a las 8, Cadena Nacional.